drones sin permiso, fue lo que se informó anoche, porque a eso de las 9:30 aproximadamente aparecieron estos primeros videos que daban cuenta de disparos, se escuchaban disparos, no sonidos de disparos desde el Palacio de Miraflores en Caracas, pero aparentemente eran drones que no queda muy claro quién los estaba operando, no eran drones militares, sino que drones de estos tipos caseros, ¿no? Pero que finalmente fueron intentados de derribar desde el Palacio de Miraflores. O sea, están con la suspicacia y con el temor evidentemente a flor de piel. Mientras ayer en Nueva York la escena fue doble, porque por un lado fue el inicio del juicio a Nicolás Maduro. Estoy aquí secuestrado, no culpable, que es como se declaran en Estados Unidos, bueno, en el mundo, ¿eh? O sea, aquí también. O sea, aquí la justicia no dice que alguien es inocente, dice que no logró aprobar su culpabilidad. Por lo tanto, es más o menos el equivalente. Por eso es que se habla en Estados Unidos de no guilty, no, me declaro no culpable, pero es la traducción literal, porque además Nicolás Maduro sabemos que chapucea el inglés, ayer habló en español y tenía un traductor que lo ayudó a expresarse, pero enfrentó la primera audiencia declarándose un prisionero de guerra y diciendo que sigue siendo presidente de Estados Unidos, que su captura fue un secuestro y total y absolutamente ilegal, que da cuenta más o menos por dónde va a venir la estrategia de defensa de su abogado, que en algún momento fue el abogado de Julian Assange, el creador de este sitio donde se publicaban documentos secretos filtrados de distintos gobiernos, el famoso Wikileaks, y que estuvo 10 años en un juicio preso hasta que finalmente consiguió que se le sacara de Estados Unidos y la liberara, ¿no? Bueno, es el mismo abogado el que va a encabezar esta pelea y por eso se entiende más o menos la lógica de cuál ha sido la estrategia para Nicolás Maduro, el insistir en que primero tiene inmunidad como presidente, que sigue siendo gobernante de Venezuela, que su captura fue de forma ilegal porque se le secuestró y que él se considera un prisionero de guerra. A partir de aquí vamos a ver qué es lo que resuelve el juez. Recién la siguiente audiencia va a ser el 17 de marzo. Ahora la inmunidad no rige para su mujer, que también está, recordemos, detenida junto a Nicolás Maduro, por cuanto ella no ocupa un cargo y mucho menos ese cargo. Ella no es la primera dama, es como la primera combatiente, así así se autodefine, ¿no? Pero ese cargo no le da ninguna prerrogativa ni mucho menos inmunidad, y de hecho está en debate y en discusión si efectivamente la inmunidad de Nicolás Maduro tiene alguna relevancia desde el punto de vista jurídico en Estados Unidos. Pero más allá de las declaraciones del propio Nicolás Maduro, decía que dos cosas ocurrieron en Nueva York, porque recordemos que allí también está la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hubo reunión de emergencia. Digo, de emergencia, estoy siendo bien generoso, porque en realidad esta crisis ocurrió desde el sábado en la madrugada, y la convocan de emergencia para el lunes. O sea, se toman todo el tiempo del mundo porque se me puede enfriar el café, todavía no están listos los canapés, los sanguchitos, de aquí me paso a buscar la limusina para poder llegar a la reunión. Bueno, la cosa es que se efectuó esa reunión de emergencia y lo que se hizo fue condenar la operación militar, donde la excepción fue Argentina. Es una reunión del Consejo de Seguridad, pero ampliada, ¿no? Con los miembros no permanentes también allí presentes y varios otros países. Había sido solicitada por Colombia. La condena fue bien categórica respecto del accionar de Estados Unidos, que se defendió diciendo que ellos no están en guerra con Venezuela, que no están ocupando ningún país, sino que fue más bien una acción de características policiales para detener a un prófugo, producto de las acusaciones que se le formulan, que son, ya sabemos, de narcoterrorismo. ¿Tiene algún impacto? A estas alturas nada, ni siquiera, digamos, va a formar parte, digamos, de los grandes artículos noticiosos del día en la prensa mundial, no así de las editoriales que cuestionan severamente el hecho de que el rol de Naciones Unidas hoy es absolutamente intrascendente. Tiene una condición ya a estas alturas como de frivolidad, ¿no? Su poco peso para poder resolver los problemas que hay en el mundo, y este es uno de ellos, y por lo tanto pareciera no tener mucha relevancia. Vamos a hablar de eso, por supuesto, con nuestros entrevistados más adelante a lo largo del programa. Pero también había que consignar que eso ocurrió en Nueva York. Y mientras tanto, en Caracas ocurrieron dos cosas, ¿no? Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, según orden de la Corte Suprema o Tribunal Supremo, que le encomienda asumir como presidenta encargada, juramenta en el día de ayer ante la Asamblea Nacional, que es el Congreso. Pero minutos antes de que eso ocurriera, se reeligió a Jorge Rodríguez, su hermano, como presidente del Congreso. Es decir,
Los hermanos Rodríguez son hoy día los que están a cargo de Venezuela propiamente tal. Diosdado Cabello y otras figuras, digamos, que acompañaban al círculo más íntimo de Nicolás Maduro, pasaron a estar en un segundo plano, al menos públicamente, al menos visiblemente. Se le vio ayer a Diosdado Cabello en esta ceremonia porque en algún momento se rumoreaba que estaba fuera del país, que se había arrancado. No es la realidad, por lo menos ayer lo vimos en esta ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez, que volvió a insistir en que quiere trabajar en conjunto con el presidente norteamericano. Y esto nos lleva al siguiente aspecto. Estoy tratando de hacer una síntesis de todo lo que pasó ayer, que es harto, pero digamos para dejarlo más o menos actualizado y poder hablar también de otras cosas. Donald Trump volvió a insistir en que pretende avanzar en torno a la recuperación democrática, que él está a cargo de Venezuela, fue lo que dijo en una entrevista con NBC, y por ahora desecha la posibilidad de que la oposición venezolana vaya a tener algún rol más o menos clave. La explicación que dio Donald Trump, que puede ser bastante plausible, en esto probablemente Donald Trump sí tiene un punto, es que la estructura para poder desarrollar un proceso electoral limpio, transparente, expedito, verificable y confiable, no está dada, se hace muy difícil. Entonces decía, no se puede convocar una elección así, como o para digamos, poder resolver que en 30 días Delcy Rodríguez entregue el mando o convoque a una elección. Y por lo tanto también encomendarle a la oposición que se haga cargo es bastante difícil porque aquí hay que reconstruir muchas cosas. Entre ellas, por supuesto, echar a andar de vuelta la máquina en materia petrolífera, donde inevitablemente se van a requerir profundas inversiones para poder reactivar un proceso productivo que en Venezuela está absolutamente paralizado. De hecho, les recomiendo una conversación que tuvimos ayer con la periodista Gabriela Arteaga del Diario Financiero. Ayer a la tarde nuestro programa Lo que faltaba está disponible en nuestra web en infinita.cl. Muy interesante, que nos describe sobre cómo se fue diezmando la industria del petróleo en Venezuela y hace hoy día muy difícil. No es simplemente abrir de vuelta la llave, es mucho más complejo que eso si se quiere recuperar los niveles de producción que llegó a tener, más de 3 millones de barriles diarios en algún momento Venezuela. Hoy día están bajo los 600.000 barriles diarios y incluso mucho menos, según los cálculos de muchos. Bueno, la cosa es que el presidente Donald Trump ayer hacía esta precisión, ¿no? Que él estaba a cargo, que no van a haber elecciones en el corto plazo y que hay que hacer grandes inversiones y que probablemente Estados Unidos y también inversionistas privados norteamericanos van a participar de ese proceso. Y ayer el diario The Washington Post publicó un artículo que es bien interesante respecto de la distancia que tiene Trump con María Corina Machado. Que María Corina Machado ya a esta altura no sabe qué, digamos, señas hacerle a Estados Unidos para que la tome en cuenta, ha sido bastante ninguneada en la práctica por Donald Trump. No se refiere a ella, no la ha puesto en algún lugar un poco más relevante en términos de una eventual transición venezolana. Y lo que decía el Washington Post es que Donald Trump está enojado con María Corina Machado porque aceptó el Premio Nobel de la Paz. Porque recordemos que Donald Trump, esto no es una especulación, Donald Trump dijo que quería ganarse y que se merecía el Premio Nobel de la Paz. No se lo ganó. María Corina Machado lo recibió. Además, esto no es la gaviota de plata, o sea, no es que se ganó, sino un Oscar, ¿no? Esto es finalmente una cuestión de consenso, debate, y bueno, se le otorgó a María Corina Machado el Nobel de la Paz. Y Trump, según el Washington Post, está enojado con ella porque lo aceptó. Y en las últimas horas María Corina Machado, en lo que ya a esta altura es un poquito patético, habrá que decir, salió a decir que Donald Trump se merece que le den el Nobel de la Paz. O sea, tratando ya de decir, por favor, Donald Trump, perdóneme, no es mi culpa, y si quiere le paso el mío. Bueno, así están las cosas, ¿no? Si de verdad todo a esta altura es muy surrealista lo que se está viviendo en torno a Venezuela. Esto es la síntesis, ¿no?, de lo que ha pasado en las últimas horas. Tuvo, por supuesto, su correlato también en nuestro país lo que ha ocurrido en torno a Venezuela. ¿Por qué? Ayer el Tribunal Calificador de Elecciones confirmaba ya la formalidad, ¿no?, y proclamaba el triunfo de José Antonio Kast como presidente de la República para asumir a partir del 11 de marzo. Y es un acto bastante, digamos, simbólico, parte de la institucionalidad democrática, van los partidos políticos en general, ganadores y perdedores, a ese acto que es básicamente la proclamación del presidente electo, y en general se ha respetado bastante bien eso. Pero ayer hubo dos sonadas ausencias, la del Frente Amplio y la del Partido Comunista. La del Partido Comunista, que se restó por diferencias que tiene con Kast
respecto de la captura de Maduro. Básicamente, ellos consideran que o sea, tienen una mirada muy crítica respecto a la posición que asumió el presidente electo, destacando el accionar de Estados Unidos y no tener una mirada cuestionadora sobre la vulneración del orden internacional. José Antonio Kast, que ha evitado cualquier pelea con la oposición, dijo que era legítimo que no puedan estar en esta ceremonia porque claramente tenemos una diferencia y a ellos se les hace muy difícil renunciar a básicamente esta convicción que tienen sobre lo que representa para ellos Venezuela. Y ahí tengo que hacer un paréntesis. Es bien increíble el sinceramiento de la posición respecto del Partido Comunista sobre el tema. No es que la hayan ocultado, ¿no? Pero habían tratado de disimularla. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, llegó a calificar en los últimos debates a Nicolás Maduro como un dictador y que lo que había en Venezuela era una dictadura. Una muy marcada diferencia con el Partido Comunista. La pregunta es si Janet Jara sigue pensando lo mismo o ahora que ya no es candidata va a recuperar su posición más bien histórica de que esta es una democracia diferente. La cosa es que el Partido Comunista no fue. Y el Frente Amplio tampoco fue, aunque el Frente Amplio dijeron que ellos no habían ido por básicamente problemas programáticos o algo por el estilo, de agenda, en estricto rigor, pero tampoco estuvieron presentes. No habla muy bien, ¿no? Suena como la del picado, que no hayan estado presentes en un acto en el que tradicionalmente van los partidos políticos cuando se trata de una situación como esta. José Antonio Kast, que ayer evitó cuestionar a Estados Unidos, pero marcó un matiz respecto de su primera declaración del día sábado, señalando, entre otras cosas, que espera que todo lo que venga en adelante se dé en el contexto del ordenamiento internacional con la participación de la oposición, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González, que es el candidato presidencial que confrontó a Nicolás Maduro y que evidentemente ganó las elecciones que el dictador le robó. Ha sido muy cuidadoso, está como pisando sobre huevos Donald Trump porque no quiere enemistarse con Estados Unidos o comprarse un conflicto antes de partir el gobierno, pero al mismo tiempo sabe que tampoco puede simplemente quedarse en la posición de aplaudir la captura de Nicolás Maduro y no marcar algún punto al menos respecto de cómo debe efectuarse la transición. Y bien cuidadoso también de señalar que quien conduce la política internacional hasta el 11 de marzo es el presidente de la República, Gabriel Boric.